Hermanos, comenzamos entonces en esta noche con la continuación de este material de discipulado en el cual vamos a estar por un tiempo, que es el Catecismo de Heidelberg. Y estábamos en la primera pregunta, y su respuesta, que dice así: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Hermano, qué interesante la pregunta, ¿verdad? Me gusta tanto este catecismo porque es muy pastoral. A veces nosotros, vamos a decir, los reformados, ¿verdad? Somos muy dados a las doctrinas, ¿verdad? Y eso es bueno, eso no es malo, no estoy criticando eso. Pero tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que puede resultar de esto es una mera curiosidad o estimulación intelectual. Una mera curiosidad o estimulación intelectual. Pero la palabra de la cruz nos es dada para la vida. Nos es dada para el consuelo que necesitamos, como dice esta primera pregunta, tanto en la vida como en la muerte. Por lo tanto, las doctrinas de la palabra no son simplemente para una curiosidad, desarrollo o estimulación intelectual, sino es para proveer a nuestra alma, nuestra vida, nuestra existencia, el alimento y el consuelo de Dios que necesitamos. Por lo tanto, creo que muy apropiadamente el catecismo confiesa la fe. Y en esta primera pregunta de esta manera: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Y habíamos visto, hermanos, esta primera parte de que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. La idea de pertenencia, ¿verdad? Comienza el consuelo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Con el hecho de que le pertenecemos a Dios, somos su posesión. Es la idea de pertenencia, es la idea de identidad, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Las personas a veces se preguntan: ¿cuál es mi posición en el mundo? Las preguntas que usualmente oímos, ¿verdad? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué debo vivir? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Se fijan? La teología, hermanos, responde con el conocimiento de Dios a las necesidades de nuestra humanidad. No a las necesidades que nosotros percibimos, o como dicen los americanos, our felt needs. A veces nosotros podemos percibir o sentir una serie de necesidades, pero no necesariamente son las necesidades que Dios quiere que percibamos, que entendamos y que podamos tener las respuestas para esas necesidades a las cuales Dios ha proveído en Cristo Jesús. La idea de nuestra pertenencia, nuestra identidad, ¿verdad? Perteneciéndole a Dios, es nuestro consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y continúa entonces el escritor muy razonablemente diciendo que le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. En otras palabras, va a hablar inmediatamente
del perdón de nuestros pecados a través del sacrificio expiatorio y vicario de Cristo. Por lo tanto, ahí estábamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Vamos a ver cómo es que nos ha librado del poder del diablo, pero comenzamos a ver que el Señor ha satisfecho enteramente por todos mis pecados, y esta es precisamente nuestra libertad del poder del diablo. Pero queremos hablar un poquito más de eso. Pero vamos a conectarnos hoy una vez más donde estábamos la semana pasada, hablando de esta satisfacción completa en la sangre de Cristo. Vayamos a Colosenses, una vez más al libro de Colosenses. Le pertenecemos a Dios. ¿A quién le pertenecíamos antes? A Satanás, ¿verdad? Es más, antes de ir a Colosenses, miremos en Efesios capítulo 2, cuál era nuestra condición antigua, nuestra posición, nuestra condición, a quién le pertenecíamos. Allí en Efesios capítulo 2 dice, comenzando en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se fijan? Estábamos muertos. Era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Se fijan que la muerte que se describe aquí no es la muerte física, sino la muerte que espiritual. La muerte física es un resultado de la muerte espiritual, que es la separación de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, separados de Dios, debido a nuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se fijan? Éramos arrastrados por la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo es, ¿verdad? Vamos a decir, controlada, llevada por Satanás. Por Satanás y los demonios, por el príncipe de este mundo, el príncipe del aire, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de este siglo, el espíritu del maligno, que nos tenía cautivo. Nos tenía cautivo porque estábamos muertos en delitos y pecados, entre los cuales, versículo 3, también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacíamos la voluntad de la carne, en otras palabras, los deseos de la carne. ¿Verdad? La palabra habla, ya hemos visto cuando hablamos de los 10 mandamientos, ese 10º mandamiento que prohíbe los deseos contrarios a la voluntad de Dios, pues los deseos de la carne eran lo que nos gobernaban, era lo que marcaban la pauta. Hemos dicho que el pecado, antes de ser una obra, un pecado externo, algo que hemos consumado, primero es que una pasión, un deseo contrario a la voluntad de Dios, lo cual se levanta en nuestro pensamiento. ¿Se fijan cómo hacen la conexión aquí? Los deseos de la carne, los pensamientos, los deseos, la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se fijan allí que pasamos de la ira de Dios a su amor y a su misericordia? Con el gran amor con que nos dio, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Se fijan? Nos dio vida cuando nosotros dejamos nuestros pecados y nos dimos vida a través de estando muertos, ¿verdad?
no teníamos vida, Él nos da vida, ¿cómo? Junto con Cristo, uniéndonos a Cristo. ¿Se fijan? Uniéndonos a Cristo por la misericordia y la gracia de Dios, así recibimos vida. Y dice que entonces nos resucitó y juntamente con Él nos resucitó. Sí, pero ¿cómo es eso si yo no estoy resucitado? Sí, ¿sabías que ya tú has resucitado espiritualmente hablando? Espiritualmente hablando, tú has salido a resurrección y a vida eterna. La hora viene y ahora es cuando los que oyeren la voz de Dios, que dicen, saldrán, resucitarán, te recibirán vida. Esa es la vida espiritual que recibimos de Dios. Ya no estamos muertos. Ciertamente la carne y nuestros cuerpos que están afectados por este siglo, por la caída, por la carne, eventualmente quedarán atrás. Pero ya estamos unidos a Cristo. Nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué quiere decir que nos dio vida juntamente con Él? Con su muerte y su resurrección. Unidos a su muerte y a su resurrección. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros cuán buenos somos nosotros, cuántas cosas buenas hemos hecho, cuánta virtud hay en nuestro ser. ¿Eso es lo que dice? No. Para mostrar en los siglos venideros, en toda la eternidad, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, Dios va a mostrar en toda la eternidad cuánto nosotros no merecemos lo que Él nos ha dado. Wow, eso es increíble. Otra vez, si pensamos que en la eternidad ya no va a hacer más falta gracia, porque estamos glorificados, estamos errados. La eternidad es la mayor revelación precisamente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es esta bondad? Que estábamos muertos en delitos y pecados y como pecadores nos justificó, nos perdonó, nos amó, nos resucitó, nos dio nueva vida y nos ha sentado en los lugares celestiales. Por eso ya los versículos que conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Para qué todo este panegírico, hermanos? Para una vez más hacer la conexión entre que Él ha pagado por nuestros pecados y la liberación de la tiranía del diablo. Estas dos cosas fluyen una de la otra. Porque es que el diablo ya no tiene dominio sobre mí, porque Él ha pagado por todos mis pecados. Vamos a ver esa conexión una vez más, pero recordemos una vez más esta victoria en Colosenses. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, una vez más, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Una vez más se repite la misma expresión de nuestra unión con Cristo. La vida nueva, nosotros hablamos de que tenemos nueva vida, de que somos una nueva criatura, ¿verdad? De que tenemos ahora una serie de cosas buenas por su gracia. Todo eso es correcto. Recordemos que todo esto es por virtud de estar en Cristo, de nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él es lo que hace posible una nueva vida. Porque nuestra unión con Él es una unión con su vida y con su muerte. En otras palabras, es una unión legal. Es una unión legal. Es una unión pactual. Es el nuevo pacto en su sangre. ¿Por qué enfatizamos esto, hermanos? Porque nosotros somos dados a mirar lo que vemos en nosotros mismos. Nuestro cambio, nuestra reforma, nuestra transformación, etc.
Y hermano, ahí no es donde deben estar nuestros ojos. Nuestros ojos están o deben estar en Cristo Jesús. Pastor, pero yo miro al Cristo que mora en mí, a lo que Él está haciendo. Una vez más, lo que Él está haciendo en ti es resultado de tu unión a su muerte y a su resurrección. Es por la fe en ver lo que Él ha hecho por ti debajo de la ley y pactualmente, es decir, debajo de la ley de Dios y el pacto que demandaba las obras santas conforme al carácter de Dios o la muerte si no las cumplías. El Señor ha entrado en un pacto para poder llevar tus obligaciones delante de Dios. Y tú que estabas muerto, destituido en tu propia carne, en tus delitos y pecados, ahora eres unido a Él. Y esta unión es una unión por la fe a su muerte y a su resurrección. La conversión y el nuevo nacimiento es que adquieres la conciencia de tu unión con Cristo. El nuevo juicio en tu mente, en tu corazón, de tu unión con Jesús. ¿Qué es lo que usualmente nosotros utilizamos para definir la nueva vida en Cristo? Hablamos de la nueva naturaleza. Y hablamos entonces de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? No es que descontemos, ¿verdad?, el hecho de que nosotros hay una transformación, etcétera, y Dios hace cosas en nuestras vidas, pero lo que queremos poner como el aspecto esencial es aquello que no se ve. Es lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Nuestra unión en los cielos con Cristo. Nuestra unión en la cruz con Cristo. Nuestra unión en la tumba con Cristo. Nuestra unión en la resurrección con Cristo. ¿Se fijan? Así Él nos ha dado vida. Pero ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es posible esa vida? ¿Cómo es posible? ¿Está ahora dónde? ¿Llegó a dónde? A tu mente, a tu corazón, a tu conciencia. Ha invadido ahora como tú ves quién tú eres. Ahora te has reconciliado con Dios a través de esa vida, su muerte y su resurrección. Por eso dice: a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo es que Él nos da vida? Perdonándoos todos los pecados. ¿Se fijan? El versículo, por favor. Es Colosenses 2:13 y ahora el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cómo es que nos da vida? Quitando de en medio la condenación. El peso de la condenación. Aquel instrumento de condenación. ¿Qué instrumento era ese? ¿Recuerdan? Cuando estábamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir cuando estamos bajo la ley? Dice Pablo en Romanos 7 que estamos casados con la ley. Es decir, que estamos casados con él. Le debíamos a la ley lo que la ley demandaba. Demandaba santidad, justicia perfecta y se la debíamos. Y si no la cumplíamos, demandaba muerte y separación de Dios y condenación y se la debíamos. ¿Se fijan? Dios, Pablo utiliza interesantemente en Romanos 7, no vamos a ir allá, pero el hecho de que ahora estamos casados con el otro. ¿Quién es el otro? Cristo. Por lo tanto, en Cristo toda nuestra deuda ha sido pagada y nuestros pecados perdonados, porque el pacto aquel bajo el cual estábamos debajo de la ley ha sido anulado en la persona y la obra de Jesús, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora miren qué interesante la conexión entre eso y la victoria sobre los demonios y Satanás. Y despojando a los principados y a los potestades y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué es que este es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Porque es nuestra victoria sobre Satanás, sobre la serpiente antigua,
sobre el adversario de nuestras almas. Dios en Cristo Jesús los despojó. ¿Qué quiere decir despojar? Ajá. Es como una de las imágenes o de la ilustración que da Cristo. Es el hombre fuerte que está en una casa. Y cuando viene un hombre más fuerte que él, ¿qué es lo que hace? Lo despoja. Es decir, lo saca. Y ese hombre que era fuerte en la casa ya ha dejado de estar. Ha sido despojado. Ha sido desterrado porque el hombre más fuerte ha llegado. Hermanos, esta es nuestra victoria contra Satanás. Nuestra victoria contra Satanás no son ciertas declaraciones, ciertas palabras que digamos, ciertas cosas que hagamos. La victoria y la única victoria que Satanás reconoce es el despojo que Cristo efectuó en la cruz. Ahora la pregunta es, y pastor, ¿y qué relación hay entre los pecados, verdad, y la condenación, y la cruz, y la muerte, y la resurrección de Jesús, y el despojo de Satanás? ¿Y cómo es que a través de esta obra hemos sido librados de esta tiranía de Satanás? Tiranía que engendraba una esclavitud al pecado, una esclavitud al poder del pecado en nuestras vidas. Veamos qué dice, hermanos, Hebreos capítulo 2. Vayamos a Hebreos capítulo 2. En Hebreos 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Ahora, no es que el diablo sea la última cabeza de autoridad espiritual. La autoridad máxima es Dios, ¿verdad? Pero la muerte que entró como resultado del pecado, los hombres que hemos nacido en la culpabilidad y en la corrupción de la primera pareja que pecó, y nosotros también traemos esta corrupción, nacemos muertos en delitos y pecados, bajo la santa ley de Dios, acusados bajo ella y bajo la ira santa de Dios que nos condena. ¿Ok? Esa condición le permitía a Satanás el dominio de la muerte. Porque de esa nadie se podía escapar. Es decir, esa condición, ese estado, es uno donde Satanás domina, porque ningún pecador puede salir de ahí por sí mismo. Mientras estén muertos en delitos y pecados, están en las manos de Satanás, que tiene el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir el imperio de la muerte? De aquellos que están condenados bajo la ira de Dios. De aquellos que estando condenados bajo la ira de Dios, simplemente se mueven ¿en qué? En las mociones de su pecaminosidad y contrarios a la voluntad de Dios. Ahora veamos qué interesante el próximo versículo, nos da un poquito más de entendimiento acerca de esta tiranía. Cómo es que Satanás utiliza esta condición para establecer su tiranía. Vean el versículo 15. Hablando de la liberación, por supuesto, de Cristo, dice que Cristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A través del temor a la muerte. Hermano, este versículo a mí me resultó de verdad de gran interés y de gran aclaración espiritual. Si la condición del ser humano, que es muerto en delitos y pecados, bajo la justa y santa acusación de la ley de Dios y la ira de Dios,
una condición de las personas que se encuentran en esta condición es el temor. ¿A qué? A la muerte. Y no estamos hablando, sí, los hombres le temen a la muerte física, pero hay un temor más profundo, pudiéramos decir, y quizás más sutil, y es el temor a la ira de Dios. Los hombres quizás no pueden, los pecadores que todavía no tienen el Espíritu, quizás no pueden, ¿verdad?, explicar y decir esto es lo que me está pasando o lo que me pasaba hasta que vengamos a la luz, ¿verdad? Pero dice esta palabra, aquellos que estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Esa muerte viene debajo de la condenación por nuestros pecados bajo la ley de Dios. Vayamos al primer Adán. Cuando Adán pecó, que quedó atrapado bajo la condenación del justo juicio de Dios y muerto, ahora inmediatamente, ¿qué hizo con referencia a Dios? ¿Empezó a qué? A esconderse, a huir. Y cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás y por qué huyes? La respuesta de Adán es, tuve miedo. ¿Se fijan, hermanos? Hermanos, esto que es en Adán es algo que es característica de la raza adámica. ¿Por qué tuvo miedo si él antes no tenía miedo? Porque ahora bajo su pecado, en su pecado muerto, acusado bajo la justa palabra de muerte que Dios había dado, porque Dios había dicho, el día que peques, morirás. Se sabe ahora muerto, se sabe condenado. Y lo que atina a hacer es ahora no acercarse al Dios que antes amaba y servía y que vivía en comunión, sino ahora lo que hace es que se aleja de Él, corre de Él. Por mucho que Dios le caiga atrás, más corre Él de Dios. Más corre Él de Dios en la dirección contraria. Esta es la condición de esclavitud del ser humano. Muerto en delito y pecado. El ser humano no corre a Dios. Esto es algo que podemos constatar con el registro de las Escrituras, a diferencia de lo que muchas personas creen, que el ser humano en su libre albedrío tiene la capacidad de poder voltearse a Dios. El ser humano tiene libre albedrío, vamos a decir sí. ¿Qué hace con su libertad? Corre escapándose de Dios. Porque el ser humano es un prisionero de su naturaleza. Y no solo un prisionero de su naturaleza, sino que es un prisionero debajo de la ira de Dios. La ira de Dios, la justa ley de Dios y su ira continúa golpeando y persiguiendo al hombre culpable. Por eso es que vemos, no solamente vamos a Adán, podemos ir a Apocalipsis. ¿Qué van a hacer los impíos en la segunda venida del Señor? Van a quererse esconder, queremos escondernos, porque el día terrible de la ira de Dios ha llegado. ¿Se fijan? El día terrible de la ira de Dios ha llegado. ¿Ok? La ira de Dios la predicamos y la enseñamos ciertamente. Es una realidad del carácter de Dios. Es una realidad de la respuesta justa y santa de Dios al pecado. Pero nadie se salva por el conocimiento de la ira de Dios. Nadie se salva por el terror a Dios. Nadie se salva por el temor al castigo. Nadie. Si eso es todo lo que tú predicas y enseñas, eres un instrumento de Satanás. En vez de acercar a los pecadores al Salvador, estás poniendo a los pecadores a correr de paticas al infierno. Por eso es que hay falsos maestros de justicia que se disfrazan como ángel de luz. Dice, son maestros de justicia. ¿Será que los fariseos eran falsos maestros de justicia? Todo el día con la ley y la santidad, ¿verdad? Y todo eran los que tenían la ley, la ley, la ley, la ley. Pero la enseñanza era, o tienes que guardar la ley, y si no la guardas, ¿estás qué? Condenado. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Entonces la pregunta es, hermano, es decir, si ahora podemos ver que lo que mantiene al hombre atado
a su corrupción y a su pecado es el temor a la muerte. ¿Qué es lo que lo libera? El Evangelio. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo se llama? El Evangelio hace algo. Vayamos un momentico a Primera de Juan 4. Si nosotros vamos a Primera de Juan 4, nosotros escuchamos lo siguiente. Primera de Juan 4, 17 al 19. Dice así. Vamos a leer desde el 16. Primera de Juan 4, comenzando en el 16. Y nosotros hemos conocido y creído la ira de Dios para con nosotros. Discúlpame. Ok. So, estamos diciendo que no creemos en la ira de Dios de ninguna manera. Hemos afirmado que es necesario enseñar a los pecadores acerca de la ira de Dios y la justa condenación de los pecadores bajo su ira. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hemos dicho es que a una manera existencial, aunque no sea teológicamente claramente apercibido, los pecadores están instintivamente corriendo del juicio de Dios y de la ira de Dios. ¿Entendemos eso? Eso es lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1. Cuando dice que los hombres, ¿verdad?, detienen con injusticia el conocimiento de Dios. Que la justa ira de Dios se revela de los cielos contra los hombres, ¿verdad?, que practican la injusticia, y ellos detienen con injusticia, con su injusticia, el conocimiento de Dios. Es Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que están haciendo los hombres? Tratando de escapar de ese conocimiento instintivo de que hay un Dios, de que Él es el Todopoderoso, de que Él se ha revelado y hay algo que no está bien conmigo delante de Él. Pero yo voy a justificarme delante de Él. Romanos después capítulo 2 dice que los juicios de los hombres acusándolos o excusándolos en el día del juicio. En otras palabras, ¿qué es lo que hacen los hombres con el conocimiento instintivo, natural acerca de Dios? Se sienten condenados, se sienten acusados. La raza humana es una raza, ¿verdad?, que tiene vive en este mecanismo de defensa. Si nosotros pudiéramos hablar psicológicamente hablando, ¿no se fijan que los hombres siempre están tratando de qué? De defenderse. Es decir, miren muchos de nuestros problemas relacionales, y no todos. ¿Qué es lo que atinamos a hacer en ellos? ¿A qué? A buscar defensas, a justificarnos. Y esto relacionalmente no es más que un síntoma de lo que hacemos con Dios. El Dios que nos da a través de la creación, a través de la conciencia, el sentido de bien y el mal, el juicio de su ley en nuestro corazón, nos acusa, pero el hombre en su maldad y muerto en delitos y pecados, lo único que hace es huir de esa ira. ¿Y cómo huye de ella? Justificándose a sí mismo, creando en su corazón, en su mente, nociones idólatras acerca de Dios y acerca de quién es Él, para justificarse Él mismo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la de la criatura. En otras palabras, se endiosaron a sí mismos. No recibieron el justo juicio de Dios. No se vieron culpables como lo son delante de la justicia, de la ley de Dios y de su santidad. Por lo tanto, esa condición, hermanos, de estar debajo de la ley como pacto de obras para condenar o para justificar, es una prisión. Pero ¿cómo es que aquello que era bueno vino a ser malo para mí? Seguimos viendo el eco de Pablo en Romanos, ¿verdad? Ciertamente no es que lo bueno vino a ser malo, sino que yo soy malo.
y resisto lo bueno, porque el Dios justo y santo me condena en mis pecados. Y mi respuesta existencial, psicológica y espiritual es a justificarme delante de Dios. Y al justificarme delante de Dios, le echo la culpa a Dios. Y entro en todo tipo de conflictos. ¿Con quién? Con el prójimo. En la misma manera. Es decir, justificándome, porque al final del día, cuando yo le echo la culpa a Dios, me justifico a mí mismo y me endioso a sí mismo, voy a encontrarme que estoy rodeado de dioses. Porque tú no eres solo el que lo estás haciendo. Todos estamos en lo mismo. Por lo tanto, mi reino choca con tu reino. Y mi justicia choca con tu justicia. Y mis razones chocan con las tuyas. Y mis veredictos y mi propia validación choca con la tuya. ¿Se fijan, hermanos? La corrupción, la maldad del pecado proviene de la base de la incredulidad. Por eso es que los reformadores decían que a la raíz de todo pecado hay incredulidad. El no creer a la palabra de Dios. El no creer los juicios de Dios. El no creer lo que Dios ha dicho. Es decir, ante el pecado en su raíz es incredulidad, no creer la palabra de Dios. Ciertamente el pecado tiene muchas manifestaciones en la carne y en obras, pero de raíz lo que hay es un corazón impenitente e incrédulo a los juicios de Dios. ¿Se fijan? Y eso es el terreno, ese es el parque de diversión de Satanás. Ahí Satanás entra en un terreno donde todos los hombres están construyendo sus propios imperios como dioses y diosas. Entonces a este le da tal cosa y a aquel, y nos tiene a todos en este parque de diversiones de camino al infierno, donde nos estamos bestializando cada día más. No sé por qué me vino a la mente ahora Pinocho. Y cuando se llevan a todos los niños del barco, ¿verdad? Y ellos piensan que están en tremenda diversión y de pronto le salen la colita y a Pinocho le sale una burrada, ¿verdad? Ciertamente, hermano, es como describe entonces Dios el carácter de los hombres y cómo la maldad aumentaría, ¿verdad? El amor se enfriaría. ¿Por qué se enfría el amor, hermano? Porque no hay palabra de Dios. Porque no hay evangelio. No hay evangelio. No hay la verdad liberadora del evangelio. La verdad del evangelio libera almas, libera comunidades, libera pueblos. La verdad del evangelio se traduce en luz y sal en el mundo. Porque es que la gente dice, porque ya no somos luz y sal en el mundo, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos. Ok, pero vamos al diagnóstico correcto. La razón por la que no estamos siendo luz y sal en el mundo es porque no hay luz en la iglesia. Es porque no hay evangelio en la iglesia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Salimos al mundo con todas nuestras identidades idólatras. De pronto ahora vemos a cristianos que la política es su Baal. Y fajados ahí simplemente con la política. Digo esto como un ejemplo, hermanos. Porque aunque tenemos convicciones y ciertos argumentos y razones para una cierta visión en la sociedad, la única manera en que vamos a poder vivir en ella de una manera consistente con el reino de Dios es si nuestra primera identidad no es la política, sino el evangelio. El evangelio. Vamos a poder traer una visión diferente. Una visión diferente. La visión del evangelio es algo poderoso, hermanos. Visiones políticas, ¿qué otras cosas, qué otras ideologías nos cautivan? ¿O qué otras pasiones nos cautivan? Que nos tienen atados a la corrupción.
de la tiranía de Satanás. La idolatría. Ciertamente la idolatría. Ahora, estamos hablando, cuando vemos a alguien, ¿verdad?, con ídolos, etcétera, eso está muy fácil, ¿verdad? Además, eso es idolatría. Pero el dinero, la prosperidad material, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Sus bienes, sus posesiones. Bienes, posesiones. Deporte. Los deportes. Los deportes, un trabajo, un estatus social, una identidad, es decir, de cuántas diferentes maneras. A veces, hermanos, por ejemplo, es el género. Nosotros vemos hoy en día la ideología de género, identidad, es esta o aquella, ¿verdad? Y la respuesta del Evangelio a la ideología de género es una nueva identidad en Cristo por encima de una identidad pasada, como quiera que tú la veas. ¿Se fijan? Solo necesitamos esa palabra que nos llega a nuestros ídolos. No los vemos, pero están ahí. Nuestras luchas en la familia, porque yo soy el cristiano. Y estos no entienden nada. Hablaba con un muchacho el otro día, me encontré en el supermercado y los cristianos en su familia le están dando más mal testimonio. Porque cada vez que se reúnen es la pelea, y es el conflicto, y es la acusación, y es el señalarle algo y de alguna manera comunicar que yo soy mejor que tú. ¿Se fijan, hermanos? Y esto nos sucede, le ha sucedido también al cristianismo, donde lo que hemos comunicado aparentemente al mundo es esa idea de que somos mejores, porque somos cristianos, republicanos, de derecha, o tenemos una vida más ordenada, o somos conservadores. Ajá. Sí, es decir, corre. Yo digo esto porque ciertamente mi política es una política de derecha, ¿ok? No tengo con eso, ¿verdad? Es una política conservadora de derecha, pero me doy cuenta que se puede convertir en un ídolo en mi vida. Y esa no es mi primera identidad. Tengo que estar constante. El Señor me tiene que constantemente estarme ayudando a arrepentirme de ¿qué? De ideologías que buscan entronarse en mi vida, de identidades que yo tengo no en Cristo, sino en quién, en algo que veo en mí, es decir, nuestra identidad, por eso decimos, está fuera de nosotros, está en Cristo, está en los cielos, es Él, su muerte y su resurrección. Esto constantemente me desabusa a mí, me da convicción de que no puedo tener nada en mí propio para tener una identidad, sino que mi identidad es mi unión a Cristo Jesús. Volvíamos entonces a esto de la tiranía, ¿verdad? Satanás está teniendo esta fiesta con el mundo y ahora, hermanos, vemos que dice en 1 Juan 4, dícenos 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se fijan? El amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, en el amor de Dios en Cristo Jesús, permanece en Dios y Dios en él. Esto es 1 Juan 4, 16. ¿Se fijan? Que permanece en amor. En el amor de Dios. Hemos conocido y creído fíjense cómo comienza, hermano. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Si Dios me ama, ¿qué empieza a hacer eso al temor, a la muerte? Que empieza a hacer eso al temor a la ira de Dios. Hemos conocido, hay una convicción. ¿Recuerdan Hebreos 11 que hemos estado predicando? Es la convicción de lo que la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde tú ves el amor de Dios? ¿Dónde lo ves? Claro.
No, lo veo en que me dio tal cosa y cuando no te dé tal cosa. No, lo veo en que me prosperó aquí y cuando no te prospere. Se fija, hermano, los que se mueven, los que no tienen fe o aquellos en que nuestra fe es débil, yo me pongo ahí también, la vista nos va a mover. ¿Se fijan? Pero nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? El amor de Dios. Porque el amor de Dios está escondido ¿dónde? En la cruz. En la cruz. En la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la palabra de amor que me libera. Claro. Y ciertamente esa convicción interna es asaltada durante la vida, es movida, el enemigo quiere mover. En otras palabras, ¿qué es lo que le puede hacer el enemigo a un hijo de Dios? Moverlo de su fe, hermanos. El enemigo no puede hacer más nada, hermanos, que movernos de nuestra fe. Y al movernos de nuestra fe, ¿qué va a pasar? Nos vamos a mover ¿en qué? En temor. Cuando nos movemos en temor, no nos movemos en amor. El temor y el amor son directamente, inversamente proporcional. Porque el temor busca la defensa personal, la provisión personal, la justificación personal. ¿Se fijan? El temor busca proveerse a sí mismo, guardarse a sí mismo. Pero el amor no busca lo suyo. ¿Se fijan? Pero ¿cuál es la única manera en que podemos comenzar y movernos mayormente en amor? Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Como Cristo es, así somos nosotros en Él, ¿verdad? En Él estamos guardados. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él... Hermanos, este es el antídoto contra la tiranía de Satanás. Éramos sujetos a servidumbres por el temor de la muerte. Pero cuando llegue el amor de Dios en Cristo Jesús, que me dice, ya no estás bajo la ira de Dios. Ya no eres un hijo de ira. Ahora eres mi hijo amado, perdonado, porque en Cristo Jesús he cubierto tus pecados y te he justificado. Eso, hermanos, ahora se convierte en la voz de liberación en mi vida. En la voz que continúa ahora desplazando el temor que todavía mora en mis miembros. El temor de que es el temor de la incredulidad, que es el temor de la sospecha de Dios, que es el temor que es la sospecha del prójimo, que es el temor de mi propia protección, de mi propio reino. ¿Se fijan? Ahora puedo comenzar a decir, Señor, todo lo tengo en ti, te pertenezco, me has perdonado, me has comprado. Satanás, no le pertenezco, soy tuyo, me has librado de la condenación y de la muerte. ¿Qué hago ahora entonces en esta realidad? Lo que dice Romanos 6. No, podríamos leer toda esta parte, está preciosa, ¿verdad? Pero bueno, cogieron la idea, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El perfecto amor echa fuera el temor al castigo, al tormento. ¿Cuántas personas quieren salvar a las personas a través del temor? Simplemente, pero el temor no salva a nadie, hermanos. Ciertamente es parte de nuestro conocimiento, pero dice la palabra que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. En Romanos capítulo 6 nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan eso? Consideraos muertos al pecado. Está diciendo aquí, deja de pecar. No, ¿verdad? Lo va a decir. Pero antes de decirlo, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado. Ahí está lo que no vemos. Ahí está lo que no vemos. Nosotros lo que vemos es cuando pecamos y dejamos de pecar, o pecamos o no pecamos. Pero lo que no vemos es... ¿Cómo vemos eso? Si no lo sentimos muchas veces. O si estamos aterrorizados de Dios, decimos, ya yo no peco. ¿Ah? Oh, yo hago tal, yo estoy santificado, yo hago esto y aquello, Dios me va a salvar por esto, yo estoy luchando, estoy haciendo estas cosas. Ese es el temor. Es el temor, el miedo. ¿Se fijan? El miedo. Por lo tanto, estás viviendo por lo que tú ves, lo que quieres ver en ti. Por tu justicia, por el pacto de ¿qué? De la ley. Por eso es que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero agradó a Dios, salvar a Dios por la locura de la predicación, porque la locura de la predicación es lo que tú no ves. Es lo que está escondido en la cruz de Cristo. Es lo que Dios ha puesto en los cielos a tu favor. Y eso solamente lo ve el ojo de la fe. Lo que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe es que nos consideramos muertos al pecado. Vemos a Cristo que murió al pecado por mí. Y su muerte es mi muerte al pecado. El pecado que es maldad, destrucción y separación de Dios, que me llevaba al infierno, Cristo lo tomó a mi favor y murió mi muerte. ¿Quién soy yo? Yo estoy muerto al pecado. Ese no es quien yo soy. Pecado, ¿qué tienes tú conmigo? Luchamos contra el pecado, ¿verdad? Contra la carne, pero luchamos por la fe. ¿Qué tienes tú conmigo? No te pertenezco. No te pertenezco. En el nombre de Jesús, yo le pertenezco a Jesús. Él es mi Salvador, el que murió mi muerte. Lutero le decía, en sus luchas contra Satanás, le decía, yo tengo una muerte que mata tu muerte. Y es la muerte de Jesús. Yo tengo una condenación que condena mi condenación. Y es la condenación de Cristo en la cruz. Y es la manera en que Lutero cuenta el testimonio, luchaba contra Satanás. Es la palabra del Evangelio. Es la palabra que no vemos. Todo lo demás en nosotros lo vemos. Pero esa palabra no vemos. Porque está escondida en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Versículo 11 todavía. Consideraos muertos al pecado. Y la otra cara de la moneda es que vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Esta es nuestra identidad. Muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. Es quien somos. El Hijo de Dios lo cree. Lo cree. Y porque lo cree, es liberado de la tiranía de Satanás. Y habrá frutos de santidad en su vida. ¿Se fijan? Los frutos de santidad y de justicia no son medios para la salvación. No son instrumento o base de nuestra aceptación delante de Dios. Es el fruto de haber sido liberado de la tiranía de Satanás por el temor, es el fruto de la gracia. Es el fruto de un nuevo pacto y de un nuevo estatus y de una nueva relación con Dios de fe. ¿Se fijan? Dice entonces, basado en eso, ¿se fijan? En el versículo 11 lo que tenemos, hermanos, son indicativos de gracia. En otras palabras, el versículo 11 lo pudiéramos parafrasear de esta manera. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. Créelo. ¿Qué podemos hacer con un indicativo de gracia? Con un indicativo. Si yo te digo,
la puerta está abierta. Te estoy diciendo que hagas algo. Simplemente te estoy dando un indicativo de algo, ¿verdad? Te estoy diciendo algo, es decir, gramaticalmente cuando nosotros decimos esto está en el modo indicativo, está indicando algo, ¿verdad? Ahora lo contrastamos con el modo imperativo. Abre la puerta. Tienes que hacer algo, ¿verdad? Las personas se han confundido con el asunto del evangelio, porque dice que Dios llama a todos los hombres a arrepentirse, a creer, etc. Y de alguna manera continúan mezclando la ley y el evangelio, porque ven que somos llamados a arrepentirnos, a creer, y mezclan ahí entonces los imperativos de la ley, porque hay un imperativo, un llamado, un mandamiento de Dios. Pero hermanos, el mandamiento, el llamado a fe o arrepentimiento, que es la otra cara de la fe, volteándonos a Jesús, es a descansar o abrazar el indicativo de la gracia de Dios. Pastor, una preguntita. Satanás tiene enceguecido al incrédulo. Claro que sí. Pero Cristo abre. Así lo dice en Corintios. Él es el que nos alumbra, dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso es que nosotros no lo podemos hacer. Es una obra que Dios hace en nuestras vidas por el poder de su palabra y su espíritu y la obra irresistible de su gracia en nuestros corazones. Dios resiste, el hombre resiste hasta que Dios quiere. Sí, los hombres resisten hasta que Dios quiere. ¿Verdad? Sí, Dios, el hombre, ¿verdad? El hombre está ahí en posesión de su vida, de su corazón, hasta que Dios le da un nuevo corazón. También cuando dice que donde está Cristo hay libertad, es porque ahora que tenemos a Cristo podemos hacer lo que antes no. Por supuesto que sí. Pero recuerden esta conexión, no se les olvide, la razón por la que podemos dar frutos ahora en Cristo Jesús es porque ya no estamos bajo condenación. Y esta palabra de no condenación no la podemos asumir. Lo que le ha pasado a la iglesia evangélica es que ha asumido. ¿Qué quiere decir asumir? Tomar por sentado. Bueno, ya eso lo tenemos, ya. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Hagamos esto, y hagamos esto. Y toda la iglesia evangélica está enfocada en hacer algo. En el imperativo, volviendo a lo que estamos tratando de explicar. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús y su cruz, o el indicativo de la gracia, no es proclamado. ¿Se fijan? Al no ser proclamado, lo único que estamos oyendo es la palabra de ley. Haz. Que es necesario darla, siempre la damos, pero es necesario darla en el contexto del indicativo, de la afirmación de la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús para su pueblo. Porque a través de ese evangelio somos renovados. Dice que es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo, enseñando que renunciemos a los deseos de este mundo. Pero es la gracia de Dios la que nos enseña. ¿Y qué es la gracia de Dios? El indicativo: morí por ti y resucité para darte vida. En mí está la muerte al pecado y la resurrección delante de Dios en la justicia de Dios. Cree. Y creyendo ese mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros, la muerte vicaria, sustitutiva, su vida perfecta, es que nacemos de nuevo. Es que somos convertidos, porque venimos a creer el amor de Dios, habiendo vistonos ya bajo la ira de Dios, condenados, ¿verdad? Justamente muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí viene el imperativo, hay que dar el imperativo. ¿Verdad? Hay que dar, no reine pues, no pequéis, no vivas en una vida de pecado, sí. Eso tenemos que darlo, tenemos que predicarlo, no dejemos de decir esa palabra, hermano.
Ciertamente hemos a veces hecho y continuamos haciendo énfasis en la gracia porque es lo que no vemos. Lo que no vemos, fuera de vista, fuera de qué? Out of sight, out of heart. Por eso es que tenemos que predicar siempre a Cristo porque no lo vemos. Solamente lo vemos en palabra y en sacramento. Lo vemos o lo debemos ver en el sermón, lo debemos ver en el pan y el vino, lo debemos ver en las aguas del bautismo, lo debemos ver en las canciones de los santos, lo debemos ver en nuestras oraciones, en nuestra comunión. Pero fuera de palabra y sacramento no lo vemos. Nos vemos por vista, por lo tanto tenemos que continuar articulándolo. Y esto es algo que fue parte de una lucha, ¿verdad? Que hemos entablado como uno de los distintivos, que la predicación articulada y explícita de Cristo no puede faltar. Podemos hablar, ¿verdad?, de los mandamientos como tuvimos, pero se fijan, hermanos, siempre todo está rodeando y estamos siempre proclamando a quién, a Cristo Jesús y a su gracia. Lo debemos tener siempre en nuestra mente, nuestra unión a Él, porque de esta manera nos consideramos muertos al pecado, vivos a la justicia, y escuchamos la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Por qué no reine? Porque está presente. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcas las concupiscencias del pecado. Si dicen no lo obedezcas es porque las están en ti. No lo obedezcas. Vas a sentir la concupiscencia. Fíjense, ¿qué dice otra vez? Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el apóstol Pedro también: no os conforméis a los deseos antiguos que batallan en vuestra carne. Están ahí. Ahora, el que está colmado por el temor no lo puede ver ni confesar. No, yo no tengo concupiscencia. No, yo no tengo deseo. No, yo soy santo. No, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué yo no, hermanos? Porque tiene que justificarse mirándose a quién. A sí mismo. El miedo, el temor, el terror. ¿Se fijan? No ha conocido ¿qué? La gracia de Dios. Pastor, pero he visto personas que viven vidas muy santas. Hermanos, les quiero decir una cosa. El peor de los hijos de Dios va a ser el primero en el reino sobre el mejor de los pregoneros de justicia basado en el terror de la ley. Hermanos, no se dejen impresionar por las justicias de los hombres. Fulanito de tal hacía tal cosa. Fulanito de tal vivía de esta manera. Fulanito, ¿y qué? Si está basado en la mentira y no en la verdad. Lo que no es de fe es pecado, hermanos. Si la persona está creyendo que en el hacer eso le va al cielo, no es de fe. Está muerto en sus delitos y pecados. Tristemente tenemos que tener compasión, porque lo que está sucediendo es que está aterrorizado. No conoce el evangelio de la gracia de Dios. ¿Se fijan? Y si cuando vengas con el evangelio te lo rechaza y le rechinan sus dientes, ciertamente su condenación no tarda. Pero muchos de ellos, cuando llega el evangelio, dicen: wow. Muchos de ellos sí tenían el evangelio, pero estaba tan oscurecido, tan colmado de las hierbas, de la mala enseñanza y la mala doctrina, que no podían. Estaban viviendo en estas dos aguas, viviendo en esta zozobra. No entran en el reposo de Dios. ¿Se fijan? Pastores que a lo mejor han vivido su vida sudando, caballos de arriba abajo, caminando 50, 60 millas, lo que sea, hermanos. El pastor más indolente de los verdaderos creyentes tendrá más fruto que ellos en el reino. Sansón tendrá más fruto que ellos en el reino, con su acto final de destruir aquellas torres y aquel edificio
Por la fe Sansón. ¡Oh! Por la fe Sansón. ¿Cuántas cosas hizo Saúl? ¿Cuántas cosas hizo Saúl? ¿Y dónde está Saúl? Si no hay fe, no queda registrado nada de tus obras, porque no son de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se fijan, hermanos? Pero este es el escándalo de la cruz. Es el escándalo. Cuando nos oyen hablar así, se escandalizan, ¿verdad? Pero también el consuelo que nos quedan es que a Pablo le decían, Pablo dice, hagamos el mal para que hagan el bien. Si se lo dijeron a Pablo, ok, está bien. Entonces nos oyen hablar así porque, hermano, el que no conoce la gracia, el único canal que tiene es el de la ley, ¿se fijan? Y el del temor. Y cuando oye eso, cae en un electroshock de temor, de terror. Oh, como pasó a los fariseos que se tapaban los oídos con Cristo. ¿Se fijan? Pero el Hijo de Dios os recibe y lo bebe como el océano de la vida de Dios, que ciertamente nos santifica y que comienza a ayudarnos a traer frutos, porque ahora, como vemos más, versículo 14, terminamos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué no se enseñoreará? ¿Qué quiere decir enseñorear? El pecado que enseñorea aquel pecado, hermanos, que te domina en el sentido de que es lo único que tú haces. Es lo que sabes hacer, es aquello en lo que te regocijas, es el placer, es la dirección, la orientación, la corriente de tu vida. Como vimos en Efesios 2. No quiere decir que al creyente no le agrada en la carne el pecado. No, y a mí no me agrada el pecado. ¿Se fijan por qué es eso? Por el terror. No puede confesar la realidad de la carne. A la carne le encanta el pecado. Pero por la gracia de Dios, nosotros ahora tenemos una contrición de espíritu y un dolor acerca del pecado. Por la gracia de Dios. Y podemos confesar el monstruo que mora en nuestros miembros. El monstruo de 1000 cabezas. De 1000 cabezas. No lo digo yo, lo dice Pablo. Yo sé que en mi carne no mora el bien. Pero en Cristo Jesús todo es bien. Hermanos. El monstruo de nuestra carne. Dice Pablo en Romano 8, dice, en Romano 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro que sí, porque el ocuparse de la carne, hermanos, es el vivir en incredulidad. Es el vivir en el temor. Es el vivir en el rechazo a la verdad de Dios, a la luz de Dios. Por eso dice, termina, porque el pecado no se enseñará a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Terminamos ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta?